Sánchez sigue como presidente, pero asegura que con más fuerza que antes y atendiendo, dice, a las muestras de apoyo de su partido. Pero atención a los matices, el presidente pide que esas movilizaciones se mantengan contra la degradación política en el país, dando a entender que esa degradación solo actúa en una dirección, contra él. He decidido seguir. Pongamos fin a este fango de la única manera posible, mediante el rechazo colectivo, sereno, democrático. La primera pregunta hasta ahora es si esto responde a una estrategia o realmente Sánchez reveló una debilidad personal al tomarse la pausa de 5 días. La segunda es si de esta manera se frena el desgaste político por la investigación judicial sobre su mujer y los demás asuntos que salpican a su gestión. Y queda otra incógnita: ¿en qué medida se traducirá su intención de trabajar por la que ha definido como regeneración pendiente de nuestra democracia? Lo que sí está claro es que a esta hora, a una respuesta a la pregunta que se hacía en su carta del pasado miércoles: ¿vale la pena seguir así? Sánchez cree que sí. Era sin duda lo más esperado de la jornada. Habrá finales de la Champions con menos expectación que la generada por la decisión del presidente esta mañana. Quinielas, porras y una sociedad dividida ante el televisor, entre quienes se alegran de la decisión y quienes se sienten decepcionados. Tras 5 días de reflexión, Sánchez se queda. Estos son sus argumentos. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad. Si permitimos que las mentiras más groseras sustituyan el debate respetuoso y racional basado en evidencias, entonces no merece la pena. Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que uno más quiere y respeta, y ver cómo se intenta destruir su dignidad sin el más mínimo fundamento. Necesitaba parar y reflexionar sobre todo ello. Y sé que la carta que les envié pudo desconcertar porque no obedece a ningún cálculo político. Y es cierto. Soy consciente de que he mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible. Queremos esto para España. Mi mujer y yo sabemos que esta campaña de descrédito no parará. Llevamos 10 años sufriéndola. Es grave, pero no es lo más relevante. Podemos con ella. Lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que queremos agradecer de corazón las muestras de solidaridad y de empatía que hemos recibido. Bueno, pues en el Palacio de la Moncloa está nuestra compañera Silvia Mascareño. Silvia, Sánchez ha mantenido la incógnita hasta el último momento de su discurso, ¿eh? Sí, hasta el último minuto ha mantenido el suspense y el mutismo. Pedro Sánchez solo ha desvelado su decisión poco antes a Su Majestad el Rey en el Palacio de la Zarzuela. Y luego lo hemos sabido todos, esa noticia de alcance que sin duda es la noticia política no solamente del día, sino de las próximas semanas. Pedro Sánchez se queda, no tira la toalla. Eso sí, dice que esto no será un punto y seguido a la legislatura, sino un punto y aparte. Entiende que hay que coger impulso para hacer una regeneración democrática que acabe con lo que a su juicio es el fango y el lodo que invade la vida pública española en los últimos años. Silvia, queda también por ver en qué se traducirá ese punto y seguido. Ha dicho que no va a ser un punto y aparte y ha hablado de que va a luchar por la regeneración, ha dicho, de la vida política en nuestro país. Queda por ver a qué se refiere y en qué se traduce eso. Sí, porque la realidad es que al ser una declaración institucional sin preguntas no hemos podido preguntarle esas claves. No ha dado más detalles de cuál es la línea de esa regeneración democrática que quiere impulsar. Eso sí, ha pedido que se mantenga la movilización ciudadana, que se mantengan esas muestras de apoyo que ya se produjeron este fin de semana, tanto en la sede del Partido Socialista como a las puertas del Congreso de los Diputados. Veremos en lo que se traduce ese impulso y ese punto y aparte que ha dado hoy Pedro Sánchez a la legislatura. Ahora mismo se están produciendo distintas reacciones políticas. Está hablando la vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para expresar su apoyo al presidente del Gobierno. Después lo hará tanto el líder de la oposición, Núñez Feijóo, como también el presidente de Vox, Santiago Abascal. Gracias, Silvia. Pues ahí queda efectivamente también esa reflexión.
Vamos a ver las primeras reacciones. Está compareciendo en directo ahora mismo la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, además coordinadora general de Sumar. Vamos a escuchar lo que dice. Quería preguntarle si en esa línea que ha planteado usted de que hay que profundizar en las transformaciones del Gobierno, le van a pedir al presidente del Gobierno, van a plantear ustedes reformar las mayorías para elegir el Consejo General del Poder Judicial, para forzar el desbloqueo, y si van a plantear también alguna medida pues para regular medios de comunicación, como porque bueno, el presidente ha hecho también hincapié en la necesidad de acabar con las noticias falsas, etcétera. Gracias. Gracias por la pregunta. Yo creo que ustedes me vienen escuchando. Este sábado he sido clara, igual que lo he sido ahora mismo, y nuestra posición sobre estas dos materias es clarísima. Nosotros creemos que debemos de democratizar el Poder Judicial, hemos presentado iniciativas en este sentido y por eso el punto y aparte del día de hoy necesita ser dotado de contenidos. Más clara no puedo ser. No solo la reforma del Poder Judicial, no solo la vulneración de la Constitución que hace de su artículo 122 el señor Feijóo, es que he dicho este sábado que esa imagen negociando con el Partido Popular es también un punto y aparte. Pero digo también que las libertades en nuestro país están en juego y que la ley Mordaza, que está en el acuerdo de gobierno, que no fuimos capaces de sacar en la legislatura anterior, ahora sí, como estamos ante un punto y aparte, tiene que ser transformada. Pues atención, porque aquí hay dos claves de lo que entiende la socia del gobierno de Sánchez, que debe significar ese punto y aparte a que hace referencia el presidente. La intervención en el Poder Judicial, la intervención también en la libertad de prensa con esa ley Mordaza a la que hace referencia. Veremos si es la intención del presidente, que insiste en pedir que sigan las movilizaciones en la calle, tratando de esa manera de legitimar a través del apoyo popular su discurso y su acción de gobierno de estos días. El caso es que han sido 5 días de incertidumbre en el que ha mantenido la decisión del presidente en vilo a todo el país. Nadie lo sabía entonces, pero los 5 días de reflexión comenzaron en esta sesión de control en el Congreso. Esta pregunta de Gabriel Rufián: ¿cree usted en la justicia? Sería el inicio de una reflexión que duraría 5 días. A pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Tras salir del hemiciclo a las 6 de la tarde, Pedro Sánchez envió esta carta a la ciudadanía a través de sus redes sociales. Se preguntaba si su cargo valía la pena después de que un juez abriera diligencias contra su mujer Begoña Gómez por presunto tráfico de influencia. Y se daba un plazo hasta este lunes para tomar una decisión. Como quien se va de puente porque no le dan suficientemente la razón. 5 días en los que ha recibido duras críticas por parte de la oposición. Para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición. Se queja de que los españoles no están suficientemente enamorados de él. Sortim plorats de casa, nosaltres. Frente al nosotros salimos llorados de casa de Puigdemont. Quien salió de casa y de España en un capó. Los suyos cerraron filas en torno al presidente. Presidente, sí. Para que Pedro siga en la Moncloa. En un comité federal que llenaba con unas 12.000 personas la calle Ferrat de Madrid. O nos salimos a la calle o nos la roba la democracia. 5 días de incertidumbre donde hemos tenido que esperar hasta este día el de la decisión, donde nada ha cambiado. Buenas tardes. Pero ya no es igual que antes. Como saben, el pasado... Bueno, pues vamos a hablar de las consecuencias, por lo menos políticas y comunicativas, que ha tenido este impasse de 5 días y esta decisión ahora del presidente. Luis Arroyo es experto en comunicación política. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. Gracias por atendernos. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Buenos días. Luis, la primera pregunta que cabe después de la decisión revelada del presidente es si estamos ante una estrategia premeditada, una estrategia política y de comunicación premeditada, o realmente el presidente ha mostrado una debilidad en el flanco familiar con la investigación judicial a su mujer. Es que creo que no es incompatible, Roberto. Creo que él ha mostrado evidentemente no sé si una debilidad, pero sí desde luego ha mostrado que, como él mismo ha dicho, yo lo pongo en sus propias palabras, detrás del político hay un ser humano. Ha mostrado en ese sentido, sí, la fragilidad como ser humano, de ataques completamente desmedidos. Creo
francamente, objetivamente, que no ha habido un presidente más atacado en la democracia española que el presidente Sánchez, y que mostrar esa duda, esa angustia, no es incompatible con que el presidente haya seguido también una estrategia política. Yo creo que es imposible pensar en el presidente Sánchez sin pensar en ese componente estratégico, táctico. Él es un político de raza, siempre lo ha sido, y siempre ha tenido, digamos, la estrategia como parte esencial de su comportamiento público, ¿no? Tiene un libro escrito, es Manual de Resistencia, es un jugador de baloncesto. En el baloncesto se pide tiempo muerto, aunque solamente queden 3 minutos de juego, ¿verdad? A veces, ¿no? Y uno no sabe muy bien por qué, pero se pide ese tiempo para reflexionar. En fin, no es incompatible. Creo que los dos elementos están ahí. Claro, y también es inédita, ¿no? Esta decisión, sea estrategia o no, o este tipo de comunicación, de táctica se ha visto ya en algún otro lugar, a lo mejor fuera de nuestro país. Bueno, no, evidentemente la comunicación directa con los ciudadanos ya es una realidad en la vida política contemporánea desde la aparición de las redes sociales y particularmente desde la hasta hoy llamada Twitter, ¿no? No, la comunicación directa es una herramienta cada vez más valorada dentro de la comunicación. Hombre, lo que es inédito es pedir tiempo para una reflexión, pero el presidente ahora, cuando ha desvelado cuál es su decisión, ha constatado, ha dicho literalmente, esto no es un punto y seguido, es un punto y aparte. Es decir, se espera un párrafo adicional ahora, distinto, ¿no? Él ha señalado 2 ámbitos de actuación claros. Uno, la limpieza de nuestro sistema judicial, funcionamiento del sistema judicial, para que sea más garantista de las libertades y los derechos individuales. Y 2, el ámbito de los llamados medios de comunicación en su distinción de lo que es esta profusión de panfletos, de maquinarias de emisión de bulos, etcétera, que todos sabemos, y ustedes lo saben probablemente mejor que yo, que existen en nuestra vida y que contaminan nuestra vida política. Otra cosa es que sea capaz de hacerlo, claro, yo ahí tengo mis dudas, ¿no? Porque las derechas, ya la primera reacción ya ha sido virulenta, y me imagino que será todavía más virulenta en los próximos días, de modo que creo que la capacidad del presidente para abordar esos cambios es bastante limitada, creo. Claro, Luis, pero en el discurso del presidente, al hablar de regeneración democrática y de esos ataques, claro, él los establece en una sola dirección, es decir, en contra de él, pero evidentemente esos ataques se producen, esas reglas del juego que pueden ser mejores o peores, van en todas direcciones, también contra la oposición. Bueno, yo sin embargo, fíjate que aquí haría un matiz, incluso me atrevo a decir una discrepancia con lo que acabas de señalar. Esto obedece a una estrategia que no es una estrategia en España, es una estrategia global, internacional, perfectamente detectada, de la extrema derecha en concreto. Aquí en España podemos discutir si el PP se ha añadido con mayor o menor fragor, pero desde luego en todo el mundo hay una ofensiva a través de mecanismos digitales y, digamos, una guerrilla digital de difusión de bulos, de difusión de mentiras, que cuenta también con la connivencia en muchos países de una parte del Poder Judicial, que generan fango, es la palabra que ha utilizado el presidente, que generan basura, podríamos decir, en la vida política, pero que es una estrategia muy propia del populismo de derechas. Es la estrategia trumpista, es la estrategia de Bolsonaro en Brasil, es la estrategia de la extrema derecha europea. Es una estrategia muy detectada y que tiene unas características muy bien detectadas ya por la ciencia política. En ese sentido, yo no creo que solo sea... Es verdad que la comunicación del presidente tiene toques muy personales, pero él está apelando a un fenómeno que sucede en todo el mundo en este momento, y es ese ataque brutal por medios muy estratégicos y muy bien pensados por parte, sobre todo, de la extrema derecha. Claro, pero Luis, en este aspecto también se ha criticado al hermano de Ayuso en un momento dado, sin tener ningún delito, por lo menos que se sepa. A la mujer de Feijóo también se le ha criticado. Es decir, por eso digo que son cruzadas esas acusaciones de un lado o de otro. Yo por supuesto que eso no quita que no haya una legítima defensa de los intereses de cada cual. Tengo que aclarar que el novio, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no es que no tenga un delito en medio, es que lo ha confesado él directamente, ha negociado con la Fiscalía un delito de fraude fiscal reconocido por él, esto no hay ninguna duda. El novio sí, el hermano no.
Supongo que no es... Vamos, yo encantado, por supuesto, de entrar en cualquier asunto. No creo que sea comparable. La esposa del presidente del gobierno no tiene ni... No hay ninguna duda judicial, quiero decir, respecto de su honorabilidad. Se han abierto diligencias por parte de un juez que estaba en ese momento de guardia, muy conocido, muy identificado en la carrera judicial. Se han abierto diligencias, no se le ha imputado, no se le ha llamado siquiera como testigo, etcétera. Creo que no es un caso comparable, francamente, pero por supuesto estamos en un debate que legítimo y entiendo las discrepancias. ¿No? Luis, ya por último, desde el punto de vista de la comunicación política de la que eres experto, se han conseguido por lo pronto dos éxitos, yo creo, ahora mismo para la forma de comunicar del gobierno. Primero, la expectación. Yo decía antes que había Champions que yo creo que no ha tenido tanta expectación como el anuncio del presidente esta hora a las 11 de la mañana. Sí. Y la segunda quizá es que ha conseguido cambiar el eje, es decir, que de una u otra manera al final todos los asuntos que estaban salpicando la gestión del gobierno se han convertido en Sánchez sí o Sánchez no. Sí, yo añadiría una movilización de todo el ámbito progresista en torno a una idea que efectivamente cambia el eje de la discusión, la idea de la limpieza democrática, etcétera. Pero quiero decir que también al mismo tiempo se ha unificado, ¿no? Todas las izquierdas últimamente tan divididas, yo creo que en esta causa se han unido. Sin embargo, también debo decir, yo soy crítico con lo que veo en una parte, ¿no? Y era lo que comentaba hace un minuto. Ese punto y aparte, ¿qué viene ahora? Si esto mantiene la activación, cosa que yo dudo de que la izquierda vaya a mantener esa presión en la calle, lo dudo muchísimo, porque no creo que exista esa pulsión ahora, todavía hoy, una vez que ya sabemos que el presidente se queda. Yo no siento que las izquierdas vayan a mantener la pulsión en la calle, quiero decir. Dos, ¿va a modificar la agenda legislativa? Creo que es muy complicado con la precariedad de los apoyos parlamentarios del Partido Socialista y del Gobierno. Creo que es difícil cambiar la agenda, cambiarla de facto, quiero decir. Y tercero, ¿eso va a relajar a las derechas? Desde luego que no, al contrario, yo creo que las va a enardecer todavía más. De modo que, bueno, hay ventajas en la decisión del presidente, pero también hay riesgos ciertos. Y bueno, vamos a ver, él es claramente, también es un estratega político, sin duda, se ha levantado 1000 veces de la lona y probablemente pues lo vuelva a hacer. De hecho, de momento hoy lo ha vuelto a hacer. Bueno, pues ahí está esa decisión y iremos viendo a partir de ahora qué consecuencias va teniendo. Luis Arroyo, muchas gracias por habernos atendido. Un placer compartirlo con ustedes. Un placer, buenos días. Y acaban de escuchar ahora mismo a la vicepresidenta segunda del Gobierno pidiendo al propio Pedro Sánchez que ese cambio, ese punto y aparte se traduzca en medidas en torno al Poder Judicial y en torno a la libertad de prensa. ¿Será ese el segundo aspecto, el segundo golpe del presidente Pedro Sánchez después de haber confirmado su vuelta? Vamos a preguntar a Javier Martín Merchanes, politólogo de la Universidad Pontificia de Comillas. ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Crees que ese segundo anuncio de Sánchez sería el siguiente? Es decir, ese punto y aparte que acaba de anunciar, traducirse ahora en algún tipo de medida política concreta, legislativa concreta? Por supuesto, si en algo estábamos de acuerdo, yo creo que a izquierda y a derecha, politólogos, periodistas, antes del anuncio de esta mañana, es que lo que ocurriese hoy iba a marcar un antes y un después y que a partir de hoy no podríamos estar en una situación similar a la que estábamos el martes pasado, en una dirección o en otra. Entonces esto se tiene que traducir en algo. Lo que hemos visto es una declaración en la que el presidente dice que continúa, pero no ha traducido ese punto y aparte, como decías, en nada particular. Eso, sin lugar a dudas, tiene que ser el siguiente paso, ¿no? ¿En qué dirección? Bueno, pues eso es precisamente lo que querrá él traducir o encarnar ahora con precisión, pero efectivamente están esos dos pilares. El de la independencia judicial o al menos una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial, Consejo General del Poder Judicial, y en otra instancia medios de comunicación, libertad de prensa, dirían los más ávidos, etcétera. ¿Crees que buscan la movilización que ha pedido que se mantenga una legitimación, no sé si superior o por lo menos paralela a la de las urnas? Legitimación de la calle, al fin y al cabo.
Claro, lo que ha conseguido en los últimos 5 días de una especie de plebiscito afectivo, como mencionabas tú anteriormente, además de dar la vuelta al eje y traducirlo en Sánchez sí, Sánchez no, democracia / Sánchez sí, galaxias de ultraderecha o no Sánchez en el otro aspecto, ha sido, bueno, por un lado dar la vuelta a ese eje, como decíamos, y por otro lado, pues también movilizar a la gente. No sabemos en qué se traducirá precisamente ahora esa movilización, pero de esa manera, y esto yo creo que es el dato más importante con el que tenemos ahora mismo, legitima su acción política. No solo la acción política de los últimos meses, sino la acción política que emprende a partir de ahora. Porque a partir de ahora, cualquier decisión que tome no nace de la nada, no nace de una raquítica mayoría parlamentaria que se pervierte. No, nace del clamor de la calle que sale en masa a pedirle a Pedro Sánchez que se quede durante esos días en los que el presidente duda sobre si continuar o no. De tal manera que estos últimos 5 días de alguna manera son una justificación, una legitimación de la acción futura de Sánchez, sea cual sea. Claro, en todo caso, los asuntos judiciales que salpican de alguna u otra manera la gestión de su gobierno, léase la investigación sobre su mujer, el caso Koldo, etcétera, van a seguir. ¿Crees que de esta manera, con este impasse de 5 días y el apoyo que ha recibido de su partido en la calle, de alguna manera desactiva ese desgaste o es cuestión de tiempo que vuelva? El desgaste no va a parar. Era una de las críticas precisamente que le hacía Feijóo estos últimos días. Hay un montón de escándalos que rodean ahora mismo su figura. Probablemente por parte de los medios de comunicación va a haber un redoble precisamente de informaciones a este respecto, pero al mismo tiempo, en un contexto de polarización tan grande como el que vive España en este momento y particularmente el que nos hemos visto inmersos en los últimos días, no menor va a ser la movilización de apoyo en su favor, de tal manera que si bien es cierto que ese desgaste no va a parar, de alguna manera sí que podrá contrarrestarlo con esa movilización cada vez mayor a favor de su persona. El resultado, en términos quizá más de sociedad y en términos democráticos, no es muy halagüeño, no es muy optimista, porque lo que genera es una sociedad cada vez más fracturada, cada vez más rota y cada vez más tensionada entre dos partes que ya no se consideran rivales políticos, y ya no solo hablo de los propios políticos, sino de los ciudadanos por sí mismos, que ya no se consideran rivales, sino que consideran enemigos. Y cuando consideras al otro enemigo, difícilmente puedes entablar un diálogo democrático con él para resolver los grandes problemas que tenemos como sociedad. En ese contexto al que haces referencia, ¿no es peligroso poner en cuestión la imparcialidad de la justicia, como implícitamente se está haciendo, o de los medios de comunicación que no son afines? Por supuesto, y en este sentido el gran problema, y yo creo que aquí ha habido incluso un error por parte de la oposición de centrarse en pues este momento de reflexión de Pedro Sánchez, o incluso en centrarse en la cuestión personal. Yo creo que lo verdaderamente grave de estos últimos 5 días, que dan el pistoletazo de salida con esa carta, es el señalamiento ya en esa carta, casi con nombres y apellidos, a medios de comunicación, a individuos, a personas e incluso a tribunales. Ese es el verdadero problema. Hemos visto esto no es nuevo, hemos visto esto en otro tipo de democracias e incluso exdemocracias. Hemos visto este tipo de técnicas precisamente en Polonia, en Hungría, muchas veces criticadas por miembros del propio Partido Socialista y por grandes analistas y políticos de la sociedad civil que mantienen silencio ahora cuando las prácticas vienen desde la izquierda. Y hemos visto tácticas relativamente parecidas también en ciertos países de Latinoamérica que han sido carcomidos con el paso del tiempo por el populismo, ¿no? Entonces, esta táctica tan personalista, tan dicotómica, tan polarizadora, son tácticas genuinamente populistas que tienen como último objetivo tratar de distorsionar la diferencia que existe entre el líder y las instituciones. Y ese intento proactivo de distorsionar, de mezclar, de contaminar las diferencias entre el líder e instituciones, es una táctica profundamente populista y peligrosa, precisamente en aras de la convivencia social. Javier, muchas gracias por tu tiempo, por habernos atendido. Buenos días. Muchas gracias a vosotros y un abrazo.
Bueno, buscamos otra perspectiva también de un politólogo, un experto en la materia, Ernesto Pascual. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, en su opinión, Ernesto, ¿Sánchez sale ganando o sale perdiendo con el resultado de este impasse? Bueno, en cuanto a la posible opción de llegar a un acuerdo mayor con sus adversarios políticos, en absoluto, porque lo que ha hecho es reafirmar las posiciones que concretamente Feijóo y Abascal han señalado durante estos 5 días. Con lo cual ahí sale perdiendo. En cuanto a si sale ganando en el espacio de la izquierda, evidentemente es la única posibilidad que esta maniobra tiene. Ha forzado a miembros de Sumar y a Íñigo Errejón, etcétera, a defenderle en cierta manera, aunque han abierto el esquema y hablan de la necesidad de defender la democracia. En todo caso, ahí sí que se presenta como vamos a concentrar los votos porque para hacer este trabajo necesito más apoyo y por lo tanto para hacer esta revolución necesito más apoyo. Ahí ha podido salir ganando, pero a largo plazo veremos, porque también hay ciertos votantes que deben estar un poco cansados del espectáculo. Sin embargo, él, a lo que ha hecho referencia, a lo que lo ha apelado es a continuar con las movilizaciones en la calle. ¿Crees que ha cogido fuerza para mantener esas movilizaciones o el hecho de que se quede va a desinflar ese suflé? No necesariamente. Precisamente, como decía, yo no lo veo tanto desde el ángulo populista que lo ha visto el anterior participante, lo veo mucho más desde, en este caso, un incentivo selectivo político, que es el hecho de hacerme más fuerte en una situación en la que estoy débil. Y sí, en ese sentido sí que es populista, un plebiscito sobre él mismo, aunque no haya habido ni votación, pero escoger músculo para probablemente, porque hay dos soluciones aquí, o ahora mismo mi compromiso es quedarme para regenerar la democracia española y en este aspecto voy a trabajar sobre un cambio, como se hizo en el ejército por Narcís Serra, en el cuerpo de la judicatura, para, ya que si desde mi punto de vista está caduco, pues regenerarlo. También llegar a un acuerdo marco sobre los medios de comunicación, también en este aspecto. Aquí entraría no tanto una redefinición de la ley de prensa como, por ejemplo, hechos más puntuales y significativos como el de que ciertos corresponsales tengan acreditación en el Congreso, siendo de digitales de ultraderecha y que ni siquiera tienen la carrera de periodismo. No sé, es difícil, no digo que sea fácil. Y por último, la acción de llegar de verdad a un diálogo político diferente del que se tiene. Yo creo que este último, en lo que respecta al diálogo PP-PSOE, no lo veo por buen camino en este aspecto, ¿no? No lo parece. También hay que tener en cuenta una cuestión, que quizá otro de los efectos que se ha producido es que se perciba, sobre todo por parte de los partidarios de Sánchez, que cualquier investigación sobre personas vinculadas al gobierno, ya sea su mujer, ya sea el caso Coldo, etcétera, o cualquier información que le perjudique, es una maniobra de la oposición en su contra, con lo cual en parte también corremos el peligro de desprestigiar tanto al Poder Judicial como al poder o al cuarto poder o a la prensa, ¿no? Yo creo que todo esto tiene que entrar dentro de la lógica. Mira, no desviándolo, pero para hacer un paralelismo, el Tribunal Supremo norteamericano, los abogados de Trump no quería que fuera investigado sobre el asalto al Congreso. Y el Tribunal Supremo norteamericano ha dicho, oiga, un presidente, si mata a alguien, tiene que ser juzgado. Por lo tanto, si este acto de rebeldía ha sido impulsado por Trump, debe de ser juzgado. O sea, se puede investigar y debe de ser juzgado. Por otra parte, entonces aquí, tenemos que cambiar las reglas. De hecho, el Tribunal Supremo, por ejemplo, en el tema de las querellas ya ha sido muy claro. Cualquier querella que se presente sin fundamento jurídico no puede ser admitida a trámite de ninguna de las maneras. En este caso es una denuncia. ¿Debemos subir también el listón en el tema de las denuncias? Pues quizás sí, pero no solo para Pedro Sánchez. Aquí el problema es que creo que la degeneración política ha venido desde muchos sectores y desde hace mucho tiempo, y en esto deberemos convenir que, por ejemplo, y sobre todo en tiempos electorales, por ejemplo, se presentó alcalde de Barcelona, Trias,
y sospechosamente varios medios de comunicación sacaron una información acerca de una cuenta en Suiza. Esa cuenta en Suiza no solo es que no existiese, es que era directamente falsa, hasta los números de cuenta eran falsos. Y finalmente Trias ha ganado demandas por deshonor contra estos medios. Quizás el comportamiento ético debería venir de una regeneración de la propia sociedad, no tanto por el impulso del gobierno, sino como decir, estamos poniendo en tela de juicio la democracia. En cuanto que se pueda investigar o juzgar a familiares de políticos, evidentemente como cualquier otro ciudadano. Pues Ernesto, muchas gracias por habernos atendido. Por partida doble esta mañana, ¿eh? Muchas gracias. Sí, cierto. Bueno, a vosotros por confiar en mí. Gracias. Venga, hasta luego. Buenos días. Bueno, seguimos pulsando las opiniones en torno a este programa Atlántico Noticias que está girando hoy en torno a la decisión del presidente Pedro Sánchez de seguir después de 5 días de incertidumbre. Lourdes Santana es directora de la cadena SER en Canarias. ¿Qué tal, Lourdes? Buenos días. Hola, Roberto. Muy buenos días. Bueno, ¿has ganado la porra o eras de las que pensaba que el presidente efectivamente iba a dimitir? Yo pensaba que iba a dimitir. Sinceramente, reconozco que he perdido todo mi olfato político porque desde que vi su apuesta, ¿no?, que nos sorprendió hace 5 días, que fue también absolutamente inesperada para todos, pues cuando tú haces esa apuesta tan fuerte y haces esa carta a la ciudadanía, además desde una perspectiva hasta de implicación personal, sinceramente y en contra de lo que de alguna manera estaban diciendo los dirigentes del PP, que era una pirueta más del manual de Resistente, de Pedro Sánchez, yo sí creí que era una reflexión sincera y que cuando haces ese ejercicio de sinceridad compartida con la ciudadanía, el siguiente paso, para mí era el único paso, era la dimisión. No creí ni siquiera que fuese a ir a una moción de confianza con una legislatura que prácticamente está echando a andar, ¿no?, y con unas elecciones catalanas a la vuelta de la esquina, que ya estamos en campaña. O sea que no hice porras porque para mí esto es un tema tan serio. La gobernabilidad del país, vamos a ver, que la agenda política se traslade un poco a las cosas de los políticos y no esté en la política de las cosas, ¿no? Estamos en una situación nacional y sobre todo internacional tan delicada, con varias crisis, con Europa amenazada, que yo sinceramente no estoy para porras ni para apuestas. No me parece nada trivial lo que estamos hablando, son cosas muy serias. Entonces, sinceramente yo me equivoqué, lo reconozco, pensaba que el presidente iba a dimitir. De hecho, de los 8 minutos de su alocución sin periodistas, esta declaración sin periodistas y sin preguntas, en el arranque de su discurso, que luego da un giro inesperado, cuando él arranca diciendo por qué no merece la pena, yo seguía confiada en que iba a anunciar su dimisión. No, dicho hecho, esto, Roberto... Prácticamente ha sido he hablado con Su Majestad el Rey cuando hasta ese momento parecía que esa era su orientación. Perdona, que te interrumpí, Lourdes. No, yo, dicho esto, reconociendo yo muchos años en la profesión y que he perdido completamente el olfato porque sinceramente pensé que dimitía, me alegro de que siga, también te lo he de decir, porque creo que el escenario de una dimisión ahora mismo del presidente del gobierno en plena campaña electoral en Cataluña, ¿no?, que no es cualquier comunidad autónoma, ¿no? Las elecciones en Cataluña, unas elecciones europeas a la vuelta de la esquina, o sea, generaban una incertidumbre política en este país brutal. Y además pienso que la gente votó y que hay un gobierno legitimado, compuesto por 2 socios de gobierno, por Sumar y por el Partido Socialista, y que fue el presidente que pudo sumar la mayoría suficiente para gobernar. No la tenía el señor Rajoy, aunque hubiese ganado las elecciones, y en España tenemos un sistema parlamentario. Es decir, mi sorpresa, por supuesto, me parece inaudito lo que ha hecho. Creo que esta vez ha hecho un giro inesperado de guión, de consecuencias absolutamente imprevisibles, pero como ciudadana española preocupada por la agenda política de este país, preocupada también por la agenda canaria, que es importante, y que Canarias se quedaba en una situación muy delicada con un gobierno en funciones, o lo que hubiese venido, unas elecciones anticipadas y toda esta incertidumbre, porque podía haberse alargado hasta noviembre. Me alegro de que el presidente siga. Dicho esto, de toda su reflexión me vas a permitir que yo me quede con una de las que hizo. Él llama a la sociedad a movilizarse para poner fin al fango. Y dice que eso va más allá de las siglas y de las ideologías. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con él. Y le pido una reflexión también al Partido Socialista en Canarias.
y a la izquierda en Canarias, a Podemos, ¿no? Porque aquí hemos sido testigos de una judicialización de la política que muchas veces ha venido por la izquierda. Entonces, aquí nadie está libre de pecado. De la situación esta de fango, que yo sí creo que es real que está la política en España, en Canarias afortunadamente ahora no, en una situación irrespirable. Yo veo los plenos del Congreso, Roberto, no sé si a ti te pasa, que somos periodistas y nos gusta la política, y es que no los aguanto. Es que la ciudadanía no nos aguantamos ni nosotros mismos. Es cierto que hay una polarización. En cierta manera yo planteaba antes también si ese enfangamiento de la política solo lo veía Sánchez en dirección contraria a él o se extendía en todos. Pero me quedan 30 segundos, Lourdes, para una cuestión. ¿Crees que Sánchez hoy está más reforzado en su postura que el Sánchez del miércoles antes de presentar su carta? Yo no lo veo, sinceramente. O sea, yo creo que, vamos a ver, sigue siendo el centro de la política en España, pero polariza aún muchísimo más la visión sobre él, ¿no? Entre los que lo ven como el único líder posible de la izquierda y los que creen que es el mayor problema que tiene el país. A mí este giro inesperado que ha dado él, me parece que esta vez ha llevado las cosas a un extremo y no sé si, sinceramente, si va a afectar a su propia credibilidad como presidente de España. Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre a partir de ahora. Lourdes, un placer saludarte, como siempre. Un abrazo. Igualmente, Roberto. Muy buenos días. Leticia Martínez, directora de Canarias Radio. Leticia, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Roberto, buenos días. Bueno, me imagino que habrá generado una expectación enorme también ahí en la redacción. No pocas noticias políticas recuerdo yo que hayan mantenido a tanta gente delante de la televisión. Eso ya ha sido un éxito para el gobierno y para Sánchez en particular, ¿eh? La verdad que sí, y sobre todo ese baile de horas, ¿no? Primero que se dijo a las 11 de la mañana, que además estuvimos esperando bastante desde el día de ayer toda la tarde, a primera hora también, todo el mundo. Dicen que los periodistas, ¿no? Que éramos los primeros interesados por eso, de que también teníamos que hacer ajustes en la programación, pero yo creo que todo el mundo, ¿no? Se levantaba hoy esperando a ver qué era lo que pasaba, sobre todo por las últimas informaciones, los analistas políticos, las caras también de los políticos que veíamos el fin de semana, sobre todo del Partido Socialista. Parecía que lo que se iba a decir hoy era la dimisión. Por eso yo creo que también ha generado esa gran expectación, porque no sabíamos qué era lo que iba a pasar y si dimitía, qué es lo que iba a venir después. Leticia, solo una cuestión. ¿Crees que sale reforzado el presidente en su acción política respecto al Pedro Sánchez del miércoles antes de presentar esa carta? Yo creo que sale más reforzado dentro de lo que es su partido, dentro de lo que son los grupos que lo apoyan en el pacto de gobierno, porque recordemos que le imploraban, ¿no? Y más sabiendo que aunque tenían 5 días para la reflexión, 5 días para buscar alternativas, creo que lo han pasado bastante mal dentro del partido, pensando en si al final se decantaba por esa dimisión. Yo, ojalá, porque todo el mundo lo que esperamos que esto pueda haber un antes y un después, sobre todo por la situación que está viviendo España. Tenemos todavía por delante las elecciones catalanas, las elecciones europeas, y sobre todo la ciudadanía, que lo que espera son las políticas más cercanas a todos, que se solucionen muchísimos problemas como está esperando todo el mundo, el tema de la vivienda, por poner un ejemplo. Ojalá, pero no sé, esto me temo, vamos a esperar a ver, ¿no? La oposición y el resto de formaciones políticas, y los próximos días habrá que esperar todavía un poquito más a ver qué es lo que dice la otra parte y si esas medidas que quiere él implementar vienen a ayudar y a hacer un punto y aparte como él quiere. Leticia Martín, directora de Canarias Radio, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días. Y nosotros analizando esa decisión del presidente de la que hemos sido testigos en directo. Joaquín Catalán, director del Día, ¿qué tal? Muy buenos días, Robert, y a todos los televidentes. Bueno, le estoy preguntando a los directores de medios si acertaron en la porra. ¿En tu caso? Pues en mi caso, fallo absoluto, porque me pegué todo el fin de semana en la tertulia con los amigos defendiendo que no había otra que se fuera, que dimitiera, y como hemos visto, pues no he dado en la diana. Una vez más, pues soy muy mal con los pronósticos, la verdad. Bueno, y ahora hay un Sánchez más legitimado que el de antes para la acción política, para la iniciativa que quiera tomar a partir de ahora. ¿Crees que cambia el eje de los asuntos que estaban en la agenda o no?
Bueno, él se ha dado un baño de masas este fin de semana con los militantes del Partido Socialista y con los cargos del PSOE. Él dice que es un punto y aparte, que sale más fuerte, y hay quien dice que es una maniobra de supervivencia política, lo ha dicho el Partido Popular. En todo caso, a mí me gusta que se hable de regeneración política, pero también me gusta que se explique cuáles son los planes. Si hablas de regeneración y de quitar fango, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Se lo vas a explicar al líder de la oposición? ¿Lo vas a explicar a la ciudadanía? ¿Vas a limpiar la imagen de Begoña? Di qué vas a hacer. Yo creo que es lo que necesitamos todos. Si va a presentar una iniciativa para acabar con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, está muy bien hablar de regeneración, a mí me gusta, porque no creo que la imagen muchas veces del Congreso representa lo que pasa en la sociedad civil española, pero explícanos qué vas a hacer, ¿no? Claro, tampoco ha habido una mano tendida a la oposición para acabar con ese fango, que él entiende, hemos visto que va en una sola dirección, en contra suya. Sí, la verdad es que esta mañana escuchaba a un analista, no recuerdo quién era, decir que las cocinas de los partidos políticos son auténticas máquinas de destrucción del adversario, ¿no? Y en este caso PSOE y PP se dedican a ello. Yo creo que hay que empezar a limpiar dentro de los partidos políticos también. Joaquín, gracias por tu análisis. Un abrazo. Consenso y tender la mano. Perdona. No, digo que gracias por tu análisis. Un abrazo, Joaquín. Gracias por atendernos. Muchas gracias, Robert. Hasta ahora.